Hola, mucho gusto, mi nombre es Cristian Santa Cruz y el día de hoy les quiero hablar acerca de lo que el amor de Dios hace en nosotros. Y vamos a leer la Biblia en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces aquí la Biblia nos muestra que si nosotros no tenemos el amor de Dios en nuestras palabras, para Dios es como algo que le retiña los oídos, como algo que le resuena, como un metal o como un címbalo, cuando suenan mal, cuando chocan con algo que los hace emitir un sonido que no soportamos en los oídos. Asimismo sucede con Dios cuando nuestras palabras, aun si fueran angelicales, como lo dice la Biblia, si no tienen amor, el amor de Dios en nosotros, no van a ser agradables delante de Dios. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 45 lo siguiente. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces esto nos muestra que lo que hay en nuestro corazón se refleja en nuestra forma de hablar, porque la Biblia muestra que el que tiene cosas buenas saca cosas buenas, el que tiene cosas malas saca cosas malas, y todos hemos tenido cosas malas en nuestro corazón, pero solo con el amor de Dios es que vamos a poder transformar nuestra forma de hablar. Y la Biblia dice en el siguiente versículo de Corintios lo siguiente. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces aquí la Biblia nos muestra con que tengamos toda la profecía o toda la ciencia, mucho entendimiento, y también si tuviéramos mucha fe, para trasladar a un monte, eso significa lograr muchas cosas en nuestra vida, pero si no tenemos amor, nada somos. ¿Por qué? Porque ese amor es Dios mismo. Dios no es alguien que solo tiene amor. Dios es amor. Por eso dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, lo siguiente. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces aquí la Biblia nos muestra que si permanecemos en el amor de Dios, Dios permanece en nosotros y nosotros en él. Y ahí es cuando el amor de Dios viene a nuestra vida para orar. Ahí es cuando le damos cabida al amor de Dios y puede comenzar a hacer cosas en nuestra vida para que lo que hagamos no esté vacío delante de Dios. Como veíamos en Corintios, que podemos hacer muchas cosas, pero para Dios esas cosas pueden estar vacías. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios, o en otras palabras, no tienen a Dios. Y seguimos en Corintios en el versículo 3, dice lo siguiente. Y si repartiese todos mis bienes para darle comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que nada sirve hacer muchas cosas aún para las demás personas si no tenemos el amor de Dios, si hacemos algo por obligación, si hacemos algo porque nos toca, o si hacemos algo porque las demás personas nos alaben o nos vean. Todas esas cosas reflejan que no hay amor de Dios, porque cuando el amor de Dios viene a nuestra vida, también viene para ayudar a otros, no solo viene para transformarnos, sino también para que podamos ayudar y transformar a otros, para que Dios haga eso a través de nuestra vida. Entonces, si hacemos muchas cosas como darle de comer a alguien, lo dice la Biblia, lo acabamos de ver, o aún quemar nuestro cuerpo, es entregarlo, o sea, dar nuestra propia vida, pero si no tenemos amor, en lo que hacemos para Dios es como si no hubiéramos hecho nada. Y por eso necesitamos el amor de Dios para tener esa buena intención de Dios de ayudar a los demás de la forma correcta. Y seguimos en Corintios. El versículo 4 dice lo siguiente, en adelante. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Entonces aquí Dios nos está describiendo el amor de
el mismo, el amor de Dios en nuestra vida. Y acá en el español no es tan fácil describir todas esas palabras que se escribieron en el griego, en el idioma original, donde se escribieron. Entonces las vamos a ver para poder entender más a profundidad qué es lo que Dios nos está hablando acerca de su amor en nosotros. Y vamos a ver esos significados porque al ver qué significa cada palabra en el original, en el griego, podemos entender un poco mejor a qué se refiere Dios, qué es lo que hace este amor en nuestra vida, cómo nos transforma el amor de Dios y por qué es importante permanecer en Dios, por qué es importante leer la Biblia, por qué es importante buscar a Dios todos los días, porque eso hace que ese amor de Dios obre en cada uno de nosotros. Y vamos a ver de qué formas. La primera palabra es sufrido y significa lo siguiente en el griego: tener espíritu largo, es decir, objetivamente que aguanta o subjetivamente que es paciente. Y esto significa que es esperar en Dios, o sea, ese espíritu largo o ese espíritu aguantador es que tiene fe en Dios a pesar de las circunstancias que puedan venir en nuestra vida. El amor de Dios viene para darnos esa fe, para fortalecernos y confiar en que Dios va a cambiar cada situación. La siguiente palabra es que el amor es benigno, y esto es mostrarse uno mismo útil, es decir, actuar benevolentemente. Entonces, el amor de Dios viene para que nosotros seamos útiles en el reino de Dios, y eso lo hace por medio de ayudar a las demás personas, sea en el trabajo o con tu familia o en el lugar que estés. El amor de Dios viene para hacerte útil, para que a través de tu vida Dios obre algo en la vida de los demás. Y aun si tú no hablas algo hacia alguien con tu forma de ser, en el trabajo, en la familia, Dios puede orar por medio de tu vida, y eso también es el testimonio. O sea, Dios nos hace útiles para expandir su reino. La siguiente palabra es la palabra que significa envidia. Y esto significa tener calor de sentimiento por o en contra de. Entonces, o sea, de alguien o de algo. El amor de Dios viene para que no tengamos envidia. Viene para que si Dios hace algo en la vida de alguien nos alegremos y creamos que Dios también tiene un propósito para nosotros. Algo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros y que Dios también va a dar cosas buenas a nuestro favor. Entonces, hace que no seamos envidiosos, sino antes nos alegremos de las bendiciones de los demás. Y dice la siguiente palabra, que significa jactancioso. Significa lo siguiente: es jactarse o fanfarronear. Y esto significa que el que se jacta, por eso dice el amor no es jactancioso, o sea, no confía en sí mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el amor de Dios viene a nosotros para que nosotros no confiemos en nosotros mismos, sino confiemos en Dios, confiemos en su amor. O sea, ese amor viene para que no confiemos en nosotros mismos, porque si así es, vamos a confiar en nuestras propias capacidades o creer que podemos hacer todo solos. Pero necesitamos a Dios, porque Dios primero fue el que nos dio la vida, y también la Biblia dice que Dios es el que nos da la capacidad de hacer las riquezas. Significa que todo lo que podamos alcanzar es porque Dios nos lo permite o nos lo da. Entonces debemos poner nuestra confianza en Dios y no en nosotros mismos, no ser jactanciosos como lo dice la palabra. Dice la siguiente parte, que es envanecer. Y esta palabra pues significa en el sentido de soplar o inflar. Figurativamente significa hacerse orgulloso. Entonces el amor de Dios viene para que, bueno, si Dios nos bendice, no seamos orgullosos, no humillemos a las demás personas. Si Dios nos bendice materialmente o con una familia o con cosas espirituales, el amor de Dios viene para que no humillemos a los demás, sino para que seamos humildes. Entonces, el amor de Dios viene a darnos humildad, precisamente para entender que el que es dueño de todo es Dios. Y dice la siguiente palabra, que significa indebido, y significa ser o actuar indebidamente. Entonces, el amor de Dios también viene para quitar el pecado de nosotros. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos cometido errores y a veces los hacemos a diario, pero el amor de Dios viene para limpiarnos, para levantarnos, para quitar el pecado de nuestra vida. Y muchas veces tenemos que luchar, pero el amor de Dios siempre nos dará la victoria
si somos constantes, si nos acercamos a Dios. Por eso es importante el amor de Dios en nuestra vida, porque la única manera como vamos a poder ser libres del pecado, porque el amor de Dios en nosotros, como lo vemos, es Dios mismo, y Dios viene para fortalecernos, para ayudarnos a vencer el pecado y la tentación. La siguiente palabra es que no busca lo suyo. Y esto significa que busca la voluntad de Dios. No significa que no tiene planes, que no tiene propósitos. No, precisamente el amor de Dios viene para darnos planes, propósitos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese amor es la voluntad de Dios también. Entonces, no busca lo suyo significa que no busca su propia voluntad, sino busca la voluntad de Dios, lo que Dios tiene para su vida, lo que Dios quiere que esa persona haga en el trabajo, en la familia, en cualquier lugar. Entonces no busca sus propios intereses, sino el interés del amor de Dios. La siguiente palabra es que no guarda rencor. Y esto significa que el amor de Dios viene a nuestra vida para que nosotros perdonemos a las demás personas. Viene a nuestra vida para que nosotros podamos perdonar toda ofensa que haya venido, porque todos hemos sido heridos, pero necesitamos perdonar, porque la Biblia también dice que solo si perdonamos, Dios también nos va a perdonar, porque todos hemos fallado, amén. La siguiente palabra significa que no se irrita, y esto significa acusar junto a, es decir, exasperar o ácido. Entonces significa que el amor de Dios viene a nuestra vida para que nuestro carácter no sea ácido, para que nuestra forma de ser no sea ácida delante de Dios, para que nuestra forma de ser sea llena del amor de Dios. Y eso significa que nuestra forma de ser comienza a ser como Dios quiere que sea. Y no es que no nos podamos enojar, porque la Biblia dice, enójense, pero no pequen. Y no es que no podamos a veces también tener diferentes opiniones, ¿no? No es eso, porque no es como que Dios viene su amor a que seamos todos iguales o todos de la misma forma, no, viene para que nuestra forma de ser esté reflejado el amor de Dios de acuerdo al carácter de cada uno, de acuerdo a la forma de ser de cada uno. Entonces viene para que no nos irritemos, para que no seamos ácidos en nuestro carácter. La siguiente palabra es injusticia, o sea, que no se goza de la injusticia, como lo veíamos. Y esa palabra injusticia significa injusticia legal o moralmente maldad, de carácter, de vida o de acción. Entonces, el amor de Dios no se goza de la injusticia, o sea, no apoya las cosas que no vienen de Dios. Entonces, hay muchas cosas en este mundo, muchos movimientos que no vienen de Dios. Entonces, el amor de Dios no se goza de eso, o sea, no los apoya, pero no apoyar no significa que los odie, no significa que Dios quiera que odiemos a las personas que no creen en Dios o que no se quieren acercar a Dios. No, significa que nosotros no apoyamos esos actos, pero obviamente Dios ama a las personas, o sea, Dios ama a las personas, pero aborrece su pecado, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es el pecado de alguien y otra cosa es la persona. O sea, Dios aborrece el pecado, pero quiere que la persona cambie delante de Dios. Entonces, por eso dice que no se goza de la injusticia, de las cosas que no vienen de Dios. Dice más, se goza de la verdad, que es la última palabra. Y esa palabra verdad significa apoyar las cosas que vienen de Dios. ¿Apoyarlas en qué sentido? En nuestra familia, en nuestro trabajo, o sea, las cosas que vienen de Dios para cada situación y las cosas que van a traer el reino de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Y el siguiente versículo de Corintios, que es el versículo 7, dice lo siguiente: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Habla del amor de Dios. Se termina complementando que el amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree. O sea, el amor de Dios viene a nuestra vida para que seamos levantados en nuestra vida, para que tengamos una vida donde se vea reflejado a Dios. Y dice el siguiente versículo de Corintios, el versículo 8, lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces aquí la Biblia nos muestra que hay cosas que se van a acabar, hay cosas que en parte se van a acabar y en parte van a seguir. ¿A qué se refiere? Porque dice que el amor de Dios nunca dejará de ser. Las palabras que acabamos de ver y lo que significan
es lo que nunca dejará de ser, lo que Dios obra en nuestra vida nunca dejará de ser, porque eso va para la eternidad, va para cuando estemos con Dios, pero hay cosas que van a perecer. Por eso dice, la ciencia se acabará, la profecía, las lenguas y también muchas cosas que no nombra, como por ejemplo el dinero, tierras, carros, muchas cosas se van a acabar. Y esto significa que debemos poner nuestra mirada, como lo dice la Biblia, en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, o sea, poner nuestra atención en eso primero, y el resto vendrá por añadidura. Las bendiciones materiales vendrán por añadidura. ¿Por qué? Porque son cosas que no son eternas, que van a perecer algún día, pero lo que sí va a quedar en nuestra alma, que es eterna, pero nuestro cuerpo, que es perecedero, no va a quedar esas cosas. ¿Qué es lo que sí va a quedar en nuestra alma? Todo eso que acabamos de ver, todo lo que significa cada una de esas palabras, lo que el amor de Dios hace en nosotros, amén. Y por último, quiero hacer una oración para que el amor de Dios venga a tu vida, amén. Así que, amado Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, Señor, te pido en este momento, Padre Celestial, que tu amor venga a cada uno de nosotros, Padre, que tu amor en cada significado que acabamos de ver venga a nuestra vida, Señor, porque tu amor está ahí para levantarnos, Padre Santo, que el amor de Dios comience a obrar en la vida de cada uno de nosotros, Padre, pero que también nos podamos acercar a ti, porque es la única manera como ese amor va a obrar en cada uno de nosotros y nos comienza a transformar día a día, Señor. Así que trae ese amor, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor, sobre la vida de cada persona que está viendo este video. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén, amén.